Bueno, vamos a seguir con las 5 condiciones para disfrutar a Elohim. El segundo punto es no ofrecer la sangre del sacrificio de Elohim con pan leudado. Ahí también dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado. Esto indica que no debemos mezclar la redención, que es la sangre, la redención de Mashiach, con nuestra vida pecaminosa, con ningún producto que implique pecado, ¿sí? Jamás deberíamos mezclar la redención de Mashiach con una vida de pecado. Es una vez que ya está, ya hay que ir a dónde. O sea, después de Pesach, ¿qué tenemos? La fiesta de los panes sin levadura. Evidentemente, esa es la idea que Yahweh tiene. De Pesach tenemos que pasar a justamente sacar toda levadura de nuestras vidas. Estamos hablando a dejar de lado el pecado, comienza la vida de santificación, ¿sí? Entonces, no debemos declarar que somos redimidos y después seguir viviendo como estábamos, ¿sí? Como veníamos y sin preocuparnos por nada. Eso equivaldría a ofrecer la sangre del sacrificio de Elohim con pan leudado o con cualquier cosa leudada. Una persona que permanece en el pecado no debería jactarse de haber sido redimida porque en verdad está pisoteando la sangre. Hemos señalado que debemos observar la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? En este pasuk, Pesach y Hag HaMatzah están siendo representados obviamente como un principio espiritual, como todas las cosas que están en el Tanaj, todos son sombras, apuntan a realidades espirituales que de a poco el Padre va levantando el velo por su gracia, para su gloria. Sí, entonces, el requisito justamente es, como podemos ver acá, el segundo requisito es no mezclar estos dos ámbitos que son completamente opuestos, no pueden estar juntos bajo ningún concepto, ¿sí? Todos hemos sido redimidos por la sangre de Mashiach con el fin de disfrutar a Mashiach, no con el fin de, uy, zafé, qué lindo, ahora me voy al Caribe. No tiene nada que ver ese tipo de postura y aunque no se crea, gran mayoría lo tiene, los hemos tenido, yo misma lo he tenido también y sin darme cuenta de que en verdad estaba tratando a toda costa de seguir con mi estilo de vida dentro de lo posible y acomodar a Mashiach y a Yahweh en algún rinconcito por ahí, tenerles un altarcito o alguna cosa así. Entonces, nos resulta fácil entender que no podemos disfrutar a Mashiach si seguimos viviendo en el pecado abiertamente, por así decirlo, ¿no es cierto? Y ahí proclamar que hemos sido redimidos. Todos fuimos redimidos, ¿no? Pero en algunos casos hay pecados que son más sutiles que otros, por así decirlo, son más escondidos que otros, o son más profundos que otros, y solamente vemos las grandes cosas, las grandes manifestaciones externas, ¿sí? Esto nos muestra la diferencia y al mismo tiempo la unidad inseparable que existe entre la salvación, que es Pesaj, ¿sí? Y la santificación. No podemos unir una cosa con la otra y no podemos quedarnos solamente con una de las dos. Sin una, la otra queda coja, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no alcanza para nada. Mientras que Pesaj es una cena memorial, que no es un día, una vez más lo repetimos, es únicamente una cena. La fiesta de los panes ácimos es un camino a recorrer durante 7 días. ¿En cuántos días lo recorrieron los israelitas? En 7 días. Lo recorrieron en 40 años. Así que vemos que las sombras, simple y sencillamente lo que nos muestran no es un periodo de tiempo exacto ni nada, sino que nos están mostrando muchas representaciones y muchos símbolos que están por detrás, ¿sí? Esto simboliza nuestra vida entera en lo personal y las 7 semanas del milenio es el aspecto corporativo. Como ya mencionamos, esto fue estudiado en el capítulo 23, ¿no es cierto? En el capítulo que vimos los Mishpatim, porque estos pasukim ya habían sido mencionados antes en el capítulo 23 de Shemot. El tercer punto no es no dejar hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. La segunda parte del Pasuk 25 dice la tercera condición, y el sacrificio de la fiesta de Pesaj no se dejará hasta la mañana. ¿Sí? Esto está en el capítulo 34. En el 23 también menciona algo muy similar, la grasa de mi sacrificio no se dejará hasta la mañana.
¿Qué significa entonces para nosotros, no es cierto? El hecho de no dejar hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj, o sea, de no dejarlo pasar a través de la noche. Esto significa que debemos disfrutar de todas las riquezas de Mashiach en esta era y no dejarlas para la siguiente era, que fue lo que le sucedió a muchos, ¿no es cierto?, en su momento. Debemos disfrutar a Mashiach hoy y ahora. Eso es lo que el Padre nos dice y nos ordena. Tenemos que disfrutarlo plenamente en esta era, en la era que nos toca a cada uno, históricamente hablando y corporativamente, ¿no es cierto? Porque el que no lo obtenga no va a ser salvo. ¿Sí? O sea, el que no tenga Mashiach, si Mashiach no pasamos, esa es la cuestión, ¿sí? Y es decir, el que no participa de la fiesta de Pesaj, de verdad, el que no ha participado de esa fiesta en cuanto a que vive esa redención, no ha recibido a Mashiach. Hay muchas personas que dicen que lo han recibido y ha sido de la boca para afuera. Mashiach mismo asegura que él les dirá, nunca los conocí. Esto no significa tampoco comer cordero o tratar de reproducir rituales, ¿sí? Sino recibir al cordero verdadero que es Mashiach, ¿sí? Entonces, aquellos que no lo reciban no podrán comerlo, no podrán alimentarse de nuestro cordero espiritual, justamente, no nacerán de nuevo de lo alto y no recibirán su nuevo hombre para pasar a través del juicio. Entonces, ¿qué les queda para pasar a través del juicio? El viejo hombre, ese no pasa. No podemos agotar el deleite de Mashiach, podemos disfrutar a lo sumo una porción particular de él. Toda porción que recibamos de Mashiach la tenemos que disfrutar hoy en el día, digamos, ¿no es cierto? No debemos dejar las cosas para después, para la siguiente mañana, como dice, ¿sí? No debemos posponer ese deleite de Mashiach hasta la era venidera porque puede llegar a ser mucho tiempo de pérdida. El deleite de Mashiach es ahora, ¿sí? No esperemos a disfrutarlo en el futuro. Algunos santos piensan que pueden esperar cierto tiempo antes de disfrutar a Mashiach. Yo no sé si han conocido algunos que dicen, pero muchos realmente lo dicen. Cuando ahora voy a disfrutar de la vida y después cuando me calme, voy a ir a Mashiach, ¿no es cierto? No cometan ese error y no permitan que otros lo cometan tampoco. Si ponen de lado el deleite del Mashiach para el futuro, no van a cumplir la tercera condición de festejar con Elohim, este requisito justamente de no dejar pasta el día siguiente el sacrificio, comerlo todo. A Mashiach no se lo puede comer por partes, ni comer en cuotas, ni tampoco elegir solamente algunas partes y otras no. Hay que comerlo absolutamente todo. El cuarto punto es llevar a la casa de Yahweh las primicias. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Dice en Shemot 34, también mencionado en Shemot 23, lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Es casi idéntico. Vemos entonces esta otra condición, llevar estas primicias. Esto significa llevar la experiencia máxima de Mashiach, ¿sí?, a las reuniones de la congregación para satisfacer a Elohim, pero también a nivel corporativo representa a los vencedores, como ya lo estudiamos en su momento, que son las primicias, cuando serán levantados en la próxima resurrección. Las primicias son los primeros frutos, los mejores y los más selectos, son los primogénitos de los vegetales. En sí, estos primogénitos, digamos, son las primicias de la cosecha de Mashiach, lo que el grano de trigo que cayó por tierra, ¿no es cierto? Él fue también, por su lado, la primicia original. También son entregados entonces todos ellos a Yahweh porque le pertenecen. No olvidemos que la vida vegetal representa la nutrición para crecimiento, uno de los aspectos de Mashiach. Según este pasuk, las primicias de los primeros frutos debían ser llevadas a la casa de Elohim. Esto tipifica a Mashiach como la primicia, ¿no es cierto? Él fue la primicia, ¿sí? Y ahora después él cayó por tierra y justamente está esperando las primicias de su cosecha propia, ¿sí? Entonces, esto está en Corintios Aleph en el capítulo 15 y esa fue llevada a la morada de Elohim para su satisfacción y también menciona en lo que será en breve, esperamos, las primicias que son los vencedores. Ese pasuk no habla simplemente de las primicias, habla de las primicias
primicias de los primeros frutos. Mashiach es la primicia de todo, pero los creyentes que dan fruto son las primicias del grano de trigo que cayó por tierra y dio mucho fruto. Esos serán los vencedores en su momento, justamente, la primicia. Esto hará de la cebada los primeros frutos llevados al templo, a la casa de Elohim, es decir, los que poseen una experiencia adecuada saben lo que significa llevar la máxima experiencia de Mashiach a las reuniones de la congregación para la satisfacción de Elohim. La satisfacción siempre tiene que ser la de Elohim y no la nuestra. En verdad, para poder dar fruto y para entregar nuestras primicias, debemos primero haber entrado en la tierra prometida. Este es otro punto que tiene que quedar claro y que lo vamos a estar estudiando más a fondo ahora cuando entremos más en Vayikra. Los israelitas no tuvieron ninguna ofrenda vegetal para entregar mientras estuvieron en el desierto. Lo único que tenían era maná. No recibían ninguna otra cosa. Ellos no hicieron ninguna ofrenda vegetal porque no tenían. Ofrendas animales hubieran podido hacer y se dice que sí hicieron. Primero en la consagración, obviamente, en la segunda Pascua, en el segundo Pesaj, ¿no es cierto? Que fue el segundo año también, pero luego de eso no hay nada más mencionado, ni siquiera el Yom Kippur, si lo hicieron o no, queda un poco ahí y nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí no podían hacer eran las primicias de su cosecha, porque no estaban sembrando nada, no podían sembrar nada. Entonces, no podemos dar fruto en el desierto. Que quede bien claro. Si estamos en el desierto, no vamos a dar fruto. Solamente podemos hacer sacrificios por nuestras transgresiones y ahí, bueno, muchos se sienten cómodos con eso y nada más, pero no estamos dando fruto, no estamos siendo productivos ni estamos satisfaciendo a Yahweh, devolviendo, por así decir, respondiendo correctamente. No estamos pagando lo que Yahshua hizo por nosotros, estamos respondiendo correctamente a lo que hizo, ¿no es cierto? Lo mínimo que uno espera es que si hace una cosa buena que se le den las gracias. Bien, Mashiach hizo una cosa fuera de lo común, fuera de todo padrón y nosotros le ponemos pero a todo lo que tenemos que hacer por él y esa es la verdad. Entonces, no alcanza con hacer sacrificios y nada más, necesitamos esforzarnos para cortar nuestra carne, entrar en la buena tierra, luchar contra las bestias que se nos oponen y todos esos kenanitas y demás para poder dar frutos, ¿sí? En el desierto, entonces, luchamos también contra Amalek, que es nuestra carne. Eso es lo que hicimos en el desierto y eso también está en estos posts de esta serie. Y deberíamos reducirla a obediencia para poder entrar en la tierra prometida. Si el que no consigue, y los israelitas no consiguieron justamente, y por eso no entraron en su momento y tuvieron que vagar 40 años por el desierto, para que nosotros también entendiéramos que si seguimos sufriendo probablemente porque en algún momento nos negamos a entrar en la tierra prometida. Prestemos atención a el siguiente llamado y no nos quedemos atrás, ¿sí? Ahí vamos a poder dar mucho fruto, pero tampoco se trata de que debamos pasar 40 años en el desierto porque sí, porque los israelitas pasaron 40 años, bueno, entonces yo me voy a sentar, ¿cómo? Porque me faltan 30 y pico todavía. No es esa la cuestión. Muchos asumen posturas como esas que son completamente pasivas, dejadas, ¿no es cierto? Parecen no importarse por sí mismos. El quinto punto, finalmente, es no cocer el cabrito en la leche de su madre. Otro punto que rompe la cabeza de muchos, ¿sí? Eso dice, no cocerás un cabrito en la leche de su madre, en el capítulo 34, y dice exactamente lo mismo en el capítulo 23. También ya lo hemos estudiado. Si no, voy a repetir aquí todo lo hablado acerca de la extraña costumbre judía que se ha derivado de esta frase de ese mandamiento humano de no comer carne mezclada con leche, o sea, no comer carne con queso, bueno, en fin. Eso ya lo estudiamos en el post pasado, así que lo remito ahí si les interesa a los que no lo hayan visto. Según algunos comentarios bíblicos, los paganos de esa época y de esa área, sobre todo, tenían un rito de fertilidad.
¿sí? De donde supuestamente provendría la costumbre, cosa que no está probado tampoco. Y esa costumbre consistía en hervir a un cabrito en la leche materna y rociar el caldo de lo que se había cocinado, como si fuera un encanto mágico, ¿no? Por jardines y campos, rociar, salpicar para traer fertilidad, invocar fertilidad. Eso lo hacían con la esperanza de aumentar el rendimiento de sus cultivos. Eso es lo que dice el Tesoro del Conocimiento Bíblico, un libro que el verdadero sentido de este pasaje parece ser el asignado por el doctor Cudworth de un comentario de un judío caraíta, que dice: era una costumbre con los antiguos paganos, cuando se habían reunido con todas sus frutas, tomar un cabrito y hervirlo en la leche de la madre. Luego, de una manera mágica, dar vueltas y rociar todos los árboles y campos, jardines y huertos con ella, pensando por estos medios que debía hacerlos fructíferos y producir más abundantemente en el año siguiente. Por lo tanto, Elohim prohibió a su pueblo en el momento de su reunión usar cualquier rito tan supersticioso o idólatra. A través de estos mandamientos, Elohim le dice entonces a su congregación del Tanaj que guarde sus días Kadosh, ¿sí? En la forma en que se les dice que lo hagan, ¿sí? No de la forma que los kenanitas están haciendo las cosas y los egipcios también las hacían allá, ni ningún otro vecino que se les cruce. Podemos aplicar estos principios de estos mandamientos, ¿no es cierto?, a la congregación de Elohim de hoy, ciertamente, sin malinterpretarlos como han hecho los rabinos judíos, ¿no? Y prohibirnos comer hamburguesas con queso. El pueblo de Elohim hoy debe guardar sus días Kadoshim como Él nos lo ordena, no tratando de duplicar los métodos, las trampas de las antiguas observancias paganas del mundo. O sea, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, Cuaresma, Pesaj y Halloween lo podemos decir por un lado, pero también podemos sumar Hanukkah, podemos sumar Purim y otras costumbres, ¿no es cierto?, por el otro lado. Entonces, ¿qué tendrá Yahweh a ver con fiestas carnavalescas y emborracharse hasta caerse cuando en las escrituras está terminantemente prohibido? Que el que se emborracha siempre está mal visto y además se prohíbe que el sacerdote beba. Pero bueno, lo que sorprende es que se los dé como buenos, ¿no es cierto? Los cabritos son las nuevas generaciones de creyentes y la leche es la palabra que transmite la madre, ¿no es cierto? Entonces, tanto da en este caso que estamos comparando, que la llamamos cristianismo o iglesia o judaísmo, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos casos debemos evitar transmitir costumbres como si se tratara de mandamientos. De esa manera se evitaría la mezcla con los paganismos, porque resultaría evidente para todos que ciertas ordenanzas no aparecen en las escrituras. Mashiach advirtió contra esto y le dijo: los escribas y los fariseos se enseñan con la autoridad de Moshe, así que todo lo que él, Moshe, ¿sí?, les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Este problema está presente desde siempre, ¿sí? Siempre ha habido los que procuran cortar la libertad que tenemos en Yeshua. En Galutia, Shaul se queja, a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach y Yeshua, a fin de reducirnos a esclavitud. Y sabemos todos los problemas que hubo en Galut, en la tierra de los Gálatas, ¿no es cierto?, en Galacia. Esto está hablando de los que él mismo les puso el título de judaizantes. El capítulo 34, en sí el capítulo, es muy repetitivo, dentro de todo. Para encerrar el libro nos resulta ya cansativo, por así decir, ¿no? Porque contiene muchas cosas que ya vimos, pero Yahweh no hace nada al azar. Él no deja las cosas porque si no las repite, porque sí tampoco. El propósito de este capítulo repetitivo está en recobrar el pacto quebrantado, ¿sí? Ellos habían quebrantado un pacto, entonces se vuelven a repetir las cosas más esenciales, por así decir. Aún estas cosas serán repetidas una vez más en Devarim, ya lo sabemos, ¿sí? Lo vamos a estudiar en su momento porque también tiene otro ángulo. Esto está relacionado con el deleite de Mashiach representado por las tres fiestas que se mencionan, ¿no es cierto? La de los panes sin levadura,
la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha final. El descanso con Elohim representado por la observancia del Shabbat. Festejar y descansar con Elohim requiere la observancia de 5 condiciones. Primero debemos reemplazar nuestra vieja naturaleza de asno, nuestra vida natural por Mashiach. No confiemos en nuestra naturaleza de asno, no sigamos apoyándonos en nuestro entendimiento, apoyándonos en nuestra carne, por más que nos parezca, no, pero esto está bien y además no hace nada de malo. No sirve, sino proviene de Mashiach, el tesoro del Padre que ha colocado en nuestro interior. Si proviene de cualquier otra fuente, no sirve. Todo lo que no sea Mashiach para él no sirve. Entonces, primero debemos entonces reemplazar esa vida natural. Por muy buena que pueda parecer, tiene que ser sustituida, eliminada, tiene que ser clavada en el madero. Mashiach mismo lo dijo, tiene que ser clavada en el madero. Tenemos que tomar el madero, seguirlo y renunciar a nuestro yo todo el tiempo, cosa que hacemos bastante poco. Pues el madero hasta que lo cargamos, pero cuando se trata de renunciar al yo, ahí doblamos una esquina antes, más o menos. En segundo lugar, tenemos que desechar toda levadura de nuestra vida. Entonces vamos a disfrutar a Mashiach como nuestra porción y vamos a ofrecer a Elohim las primicias justamente de la experiencia de Mashiach en las reuniones para satisfacerlo a él. ¿Sí? Finalmente nos vamos a esmerar para no usar la palabra Elohim para matar a la gente nueva, a los más jóvenes, ¿no es cierto? Indicándole, no, pero esto siempre se hizo así, pero los abuelos lo hacían, o cosas por el estilo, o son las tradiciones, ¿no es cierto? Las costumbres, y de así hervirlos en la falsa leche de las tradiciones. En cambio, los vamos a nutrir con la leche pura de la palabra, como lo llama Kefá, ¿no es cierto? Si poseemos una experiencia espiritual adecuada, nos vamos a dar cuenta que estas 5 condiciones son cruciales para nuestro vivir diario delante de Mashiach y nuestro deleite de él. En conclusión, cada condición es muy significativa, pero además la secuencia de las 5, como están mencionadas y ordenadas, tiene un sentido muy particular. La primera condición se refiere a la redención del primogénito de un asno con un cordero. Esto indica que si deseamos disfrutar a Elohim, debemos primero darnos cuenta de que somos asnos, ¿sí? Que somos unos animales lamentables bajo una carga pesada, somos esclavos además. No solo no somos animales, sino que somos esclavos. Además, como asnos, sí, en sí somos impuros, ¿no es cierto? No somos ni siquiera un animal que sea puro. En Vallicra 11 el asno está en la lista de los animales impuros, justamente. Entonces, hemos visto que el asno representa aquí nuestra vida natural, nuestro yo natural, carnal, ¿no es cierto? No podemos disfrutar a Elohim en la carne, porque la carne no se interesa por nada de lo espiritual, las cosas del espíritu y todas las cosas que le son de Yahweh le resultan horrorosas. Si seguimos siendo animales impuros con una carga pesada, no podemos disfrutar de Mashiach como la fiesta, sino vamos a poder descansar con él. Por lo tanto, nuestra vida natural debe ser sustituida. El Berija ya está lleno de luz a este respecto. La vida natural ha sido clavada en el madero, ¿sí? Ahora debemos rechazarla y abandonarla totalmente en nuestra vida creyente, en nuestra nueva vida que tenemos en el nuevo hombre. La secuencia entonces muestra que la condición siguiente requiere que nosotros, como redimidos, no mezclemos la sangre redentora con una vida pecaminosa, evidentemente. Si deseamos disfrutar a Elohim, debemos apartarnos de la levadura. Y eso es mucho más que palabras en nuestra boca. Tiene que ser un hecho real y concreto. Y no se trata de hacer o dejar de hacer cosas. La levadura no es una cosa que, me equivoqué o cometí un pecado o hice una transgresión o lo que sea, o respondí mal ni nada. No, la levadura es justamente ese fermento que está en nuestro interior que levanta y hace crecer y levar toda la masa. La levadura no es eliminar el pan leudado, es la levadura, el pecado en nuestro interior, lo que debe ser eliminado. ¿Cómo lo podemos eliminar? Siendo sustituidos por Mashiach. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces no se trata de maquillar a nuestra vieja carne, sino de irnos todo el tiempo a Mashiach. Cada vez que vemos nuestra carne en acción, tenemos que salir de ella.
realmente tenemos que negarla, eso, negarnos a nosotros mismos, negar a la carne y irnos a Mashiach. Entonces, la tercera condición es que debemos disfrutar de nuestra porción presente, lo que Él nos da hoy. ¿Sí? No esperemos lo vamos a disfrutar pasado mañana, ni tampoco dejemos parte sin disfrutar hoy. Todos los días tienen un maná que llega, pero al día siguiente cría gusanos. Entonces no podemos dejar maná para el otro día, excepto en el Shabbat, como ya sabemos, ¿sí? Porque Él se ocupa de nosotros hasta en ese detalle, ¿no es cierto? De darnos una doble porción para que no trabajemos en el séptimo día. Nosotros no podemos dejar absolutamente nada de Mashiach. En ninguno de los sacrificios se podía dejar nada para el otro día, ¿sí? Porque no dejarás a tu santo que vea corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? En la noche. La noche es lo contrario del día. En la noche, o sea que no se puede atravesar la noche. El único que atravesó fue Mashiach, y aún así él no vio corrupción, o sea, él no fue manchado. Nosotros ya estamos antes de entrar. Entonces, si disfrutamos plenamente nuestra porción de Mashiach, realmente, finalmente daremos frutos. Solamente siguiendo todos los pasos. No desesperen de decir nunca voy a llegar, porque no se trata de que nosotros vamos a llegar. Ciertamente la respuesta es tener razón, nunca vamos a llegar. Pero el que nos carga, el que nos lleva, el que nos provee, el que nos empuja y el que hace que las cosas sucedan, es otro, no somos nosotros, ¿sí? Entonces dejemos de asumir que tenemos que nosotros hacer cosas. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer cosas normalmente, sino justamente asumir la posición contraria a la cual tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar de protestar, de pensar, de argumentar, de hacer todas esas cosas que hacemos mal, ¿sí? Discutir con él, todas esas cosas. Entonces ahí vamos, si disfrutamos plenamente de Mashiach, vamos a dar ese fruto, y no van a ser frutos comprados en el supermercado, una pata de cordero también comprada, ninguna cosa simbólica ni nada. No, van a ser los verdaderos frutos de Mashiach que vamos a disfrutar con él, ¿sí? Vamos a disfrutarlos en nuestro nuevo hombre, y así vamos a poder reservar justamente la mejor porción, las primicias, para el deleite y satisfacción de Elohim. ¿Alguna vez hemos juntado primicias para él? ¿Saben lo que es juntar las primicias? Es dar lo mejor de la cosecha. Las primicias no solo se sacaban en el primer momento, o sea, cuando todo el mundo tenía ganas de comer el grano nuevo, hasta el día siguiente, después de que no habían sido presentadas las primicias, justamente, ninguno podía comer del grano nuevo. Entonces, ¿quién recibe las cosas en primer lugar? Y lo mejor, además, ¿no es cierto?, de todo lo primero es el Padre. Hemos presentado ese tipo de sacrificios. Yo no me atrevo a abrir la boca, sinceramente. Entonces, de esta manera, si podemos reservar esas primicias para llevárselas a él realmente, vamos a llevar esta porción máxima de nuestro deleite de Mashiach a la casa de Elohim para su satisfacción y también la del cuerpo. No tenemos que ir y sentarnos y tener un banquete solamente con él. Aunque había familias que lo hacían, habían familias, no había un solo individuo que iba por su cuenta, mataba un toro y se lo comía todo en una fiesta con Yahweh. Evidentemente eran fiestas familiares, dentro de todo es siempre cuerpo. La última condición exige que no matemos a ningún creyente, ¿no es cierto? Especialmente a los nuevos en la esfera de suplir vida, ¿sí? No debemos someterlos a nada que no sea propio de la boca de Yahweh, ¿sí? No debemos transformar la vida que fluye del Ruach en una cosa muerta, que es algo que se logra de manera muy firme, muy poderosa, sobre todo en la educación escolar, por ejemplo, que es donde entramos niños vivos y salen uniformados, bien regulamentados, ¿no? Con el mismo tipo de pensamiento y todo lo demás. Si nos parece que eso está bien, hemos vivido realmente equivocados durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces no podemos darles nada que los mate, religiosidad, rituales que solo satisfacen a la carne, porque eso satisface a la carne, la hace sentirse bien, hice mi parte, ¿no? Es lo que la carne piensa, es que se disfraza de piedad para no ser cortada y clavada en el madero. Nuestra experiencia debe reconocer todas estas cosas y mantenerlas si deseamos realmente
finalmente guardar las fiestas verdaderas del Eterno. No nos olvidemos que todas las cosas apuntan a Mashiach. Por lo tanto, las sombras no son la realidad de esas cosas. Lo que importa en sí no es la sombra. No me va a alcanzar con solamente mirar cómo tengo que poner las velas y las cosas y esto y lo demás aquí, porque él no dio una única indicación acerca de esos asuntos. Todas las cosas vinieron de donde, de la carne de los hombres que no sabían entender la parte espiritual. Es cierto, ellos no podían entenderlo, ellos no tenían al Ruach de Mashiach en su interior. Nosotros no tenemos excusa. ¿Mm? Entonces hay que ver todas esas cosas que no podemos estar repitiéndolas, y no podemos estar matando a los que nos siguen, evidentemente. Las repeticiones en las escrituras, y mucho más cuando son tan exactas, indican que Yahweh desea que sepamos que esas cosas son importantes. Eso es lo que estamos viendo aquí en en estos últimos capítulos, en los cuales Moshe parecía como que se hubiera olvidado de algunas cosas y las rejuntó. Pero no son cosas que Yahweh trajo nuevamente a la luz, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que el significado de estas 5 condiciones corresponde a nuestra experiencia espiritual, por lo menos que está en andamiento, ¿no es cierto?, que estamos llevando hacia adelante.